Hola a todos, este es el video número 4 de este curso de sistema de ventas y vamos a recordar simplemente el objetivo. Este curso es gratuito y tiene la finalidad de ofrecer los conocimientos básicos y necesarios para empezar a desarrollar un sistema. Al finalizar este curso usted va a contar con ciertos conocimientos que le va a permitir mejorar o modificar este sistema según sus propias necesidades. Entonces vamos a dirigirnos ya al formulario en donde nos habíamos quedado en el anterior video y vamos a empezar de acá, desde el inicio. En este video vamos a centrarnos ya a crear el primer formulario de mantenimiento correspondiente al menú de usuarios. ¿Sí? Actualmente, si ejecutamos el proyecto, el formulario de inicio es el de logueo, donde ponemos las credenciales del usuario y podemos acceder al sistema. Entonces ahí voy a esperar que se me ejecute el proyecto. Entonces yo pongo las credenciales 1, 2 y 3, le damos a ingresar y inmediatamente me aparece el formulario, ¿no? Sistema de ventas, el usuario quien se ha logueado, en esta oportunidad admin, y si yo presiono usuario me aparece acá, hola, soy el formulario de usuario, y queda marcado el menú arriba, como pueden ver, con un fondo oscuro. Lo que vamos a hacer ahora es diseñar este formulario, pero antes de eso lo que voy a hacer ahora, solamente como para ahorrarnos ese tema de estar logueándonos al sistema, voy a programar para que no sea necesario que pueda loguearme, ¿sí? He entrado a la parte del código del formulario y este es el constructor de ese formulario inicio y le voy a decir que pueda permitir nulos. Entonces acá simplemente le estoy diciendo igual a nulo y voy a decir acá una condicional. Si obj usuario es igual a nulo, entonces el usuario actual va a ser igual a new usuario. Yo voy a crear un usuario acá, ¿sí? Para no estar accediendo a la base de datos, ¿no? Para evitarnos ese tiempo de espera que vamos a hacer al momento de loguearnos con las credenciales en el formulario de logueo. Entonces acá voy a poner nombre completo, admin predefinido, acá voy a poner. Y acá el ID de usuario que va a ser igual a 1. ¿Sí? De esta forma. Y si no, pues si no es igual a nulo, entonces sí va a tomar usuario actual del usuario que le estemos pasando acá en el constructor. Pero como vamos a iniciar acá, va a ser nulo, entonces va a tomar un usuario el que yo le estoy asignando, ¿sí? Por código. Y voy a iniciar acá en el programa. En vez de que inicie por el logueo, voy a decir que inicie por el formulario de inicio. De esta forma. Entonces voy a poner un punto de depuración para validar si si va a ocurrir el escenario que nosotros deseamos. Y le voy a dar a iniciar. Muy bien, ahí está mi punto de depuración, se quedó ahí. Voy a dar F10 para el siguiente punto. O usuario es nulo, si es nulo, entonces lo que va a hacer es que el usuario actual va a tomar los valores que yo estoy mandándole, ¿no? ID usuario 1, nombre completo admin predefinido. Entonces ya ahí ya va a proceder a mostrar el formulario de inicio y acá está el nombre de usuario admin predefinido, dice. Muy bien. Entonces está funcionando. Ahora ya con eso ya nos hemos ahorrado el tiempo de espera que vamos a hacer desde el logueo, poner las credenciales y todo eso. Entonces acá simplemente, como ven acá el nombre de usuario estaba muy hacia la derecha, así que voy a mover un poco más hacia la izquierda. De esta forma ya está muy bien. Entonces ahora voy a diseñar el formulario de usuario. Voy a dirigirme al formulario FRM usuarios. Y acá está el formulario. Hay que recordar que el fondo acá es está en, creo que tiene el color backcolor, está en tipo control. ¿Sí? Pero como vieron, al momento de mostrarse en el panel se muestra diferente. Es porque acá, al momento de mostrar el formulario, este método que hemos creado, abrir formulario, acá dice el backcolor steel blue. Por eso automáticamente ya lo está cambiando al momento de mostrar este formulario en nuestro formulario de inicio. ¿Sí? El color de fondo ya automáticamente está cambiando.
Entonces voy a borrar esto de acá, este de hola, soy el formulario de usuario. Y acá ya vamos a diseñar todo lo que le corresponde a la vista del usuario. Lo primero que voy a agregar aquí va a ser un label. Este label le voy a cambiar algunas propiedades, por ejemplo el auto size le voy a poner que sea en falso, y en la propiedad de doc le voy a poner que sea alineado hacia la izquierda, ¿no? Pegado. Y en la propiedad del texto le voy a quitar ese label 1 que indica ahí. El color del fondo de este label va a ser totalmente blanco, aunque no hay una distinción del otro, así que a mi formulario le voy a cambiar el color de fondo a, no sé, le voy a poner en black. Y a este label, color, le voy a poner en white. Ahí está. Muy bien, ahora sí ya tenemos una diferencia. El color oscuro simplemente es para una ayuda a nosotros como guía para saber dónde está nuestro límite. Este es el label que le cambié las propiedades y por eso tiene ya esta apariencia. Ahora entonces acá voy a poner los campos que necesitamos para registrar un usuario. Ese es el primer label, este es el segundo label, el tercero. Y voy a empezar a cambiarle ya las propiedades. El back color le voy a poner que sea blanco, pero lo que voy a hacer es seleccionar todos los labels que necesito acá. Voy a copiar esto. Bueno, voy a seleccionar y a todos los voy a poner en blanco. Ya, de esa forma. Entonces al primer label le voy a cambiar la propiedad del texto que va a decir número documento. Y acá le voy a poner un text box que le pueda ayudar. Ya está, número de documento y acá el text box. Al segundo le voy a poner nombre completo del usuario. Nombre completo. Y también su respectivo text box. El tercero viene a ser el correo. Todos estos campos son los que se van a ser necesarios para insertar en nuestra tabla usuario de la base de datos. ¿Sí? Por eso estoy ordenándolo de esa manera, justo igual en el mismo orden que tenemos en las columnas de nuestra tabla usuario. Entonces el siguiente viene a ser correo. Voy a copiar estos dos, selecciono los dos y control C, control V. Bien. Y en vez de que diga correo, acá le voy a decir que sea la contraseña. Y voy a copiar nuevamente, control V. Porque cuando va a escribir la contraseña necesitamos también que confirme la contraseña. Confirmar contraseña. ¿Sí? Acá va a volver a repetir la contraseña. El siguiente voy a copiar este label y voy a pegar acá. Muy bien. Y acá le voy a cambiar el texto que diga el rol. Muy bien. Pero acá para el rol no va a ser un text box, sino ya va a ser un combo box. Voy a buscar acá el control, voy a arrastrar. Ahí está un combo box. Y también voy a arrastrar ya aprovechando otro combo box para el siguiente campo que es estado. Voy a copiar este label y lo voy a pegar aquí abajo. Entonces cambio el último label y le voy a poner estado, ¿no? Que nos va a indicar si nuestro usuario se encuentra activo o no activo. A estos dos combo box voy a cambiarle una propiedad, el cual es el, a ver, drop down style, y le voy a decir que sea drop down list, ¿sí? De esta forma. Cosa ya que evitamos que el combo box, por default el combo box tiene esa característica de que se pueda escribir encima. Con esto ya estamos limitando esa característica. Cosa que acá solamente va a ver la lista de opciones que el combo box le va a mostrar. Ahora voy a proceder a cambiarle el nombre a cada una de estas cajas de texto. El primero voy a ir a su propiedad name y le voy a llamar txt documento. Al segundo le voy a llamar txt nombre completo. A este tercero le voy a poner txt correo.
al siguiente de contraseña, txt clave. No queremos tener problemas con la ñ, así que le voy a poner así, clave. Y el de confirmar contraseña voy a poner txt confirmar clave. Ya ahí nos ahorramos un posible error con la ñ. Ya muy bien, esto voy a unir y ya está. Entonces voy a seleccionar estos dos y voy a poner acá. Estos dos selecciono, los pongo ahí, como ordenando el espacio que tiene que tener cada uno de ellos, entre ellos. Bien, selecciono el rol y este combo. Muy bien, y el estado último. Ya, ahora voy a seleccionar toda esta caja de texto y le voy a dar el mismo, bueno, voy a ponerlo hasta acá. Y mis dos combo box también lo voy a poner hasta ese ancho. Al combo box roll le voy a poner le voy a cambiar el nombre, va a ser cbo roll. Y al siguiente va a ser cbo estado. Bien. Entonces ahí ya tenemos ya todos los campos necesarios para registrar en nuestra base de datos. Voy a acompañarlos acá ya con los botones de interacción. Voy a ir acá a la pestaña de Forward Zone y voy a copiar, voy a arrastrar tres botones. El primer botón va a ser para guardar los cambios, el segundo botón va a ser para editar los cambios y el tercer botón para eliminar el cambio. Voy a ponerle a esta altura, selecciono los tres y voy a poner el mismo ancho. Voy a poner a esta altura y a esta altura. Muy bien. Entonces acá a cada uno vamos a cambiarle las propiedades para que nos ayuden con el diseño que cada uno le corresponde. Entonces voy a seleccionar los tres botones de igual forma porque deseo aplicarle el diseño a cada uno de ellos. Lo primero que voy a poner es la propiedad del cursor. Cuando pase el cursor aquí necesito que hay una manito ahí, que el cursor cambie una mano. Voy a cambiarle la propiedad también de la apariencia, donde está es la propiedad flap style y le voy a decir que sea en modo flat. Bueno, ahí ya se cambió el color de fondo. Le voy a decir que el color de fondo, más adelante voy a cambiar el color de fondo. Lo que necesito sí es cambiarle el color de fuente en la propiedad for color y voy a decirle que sea blanco. Muy bien, ahí está. Ahora lo que necesito vendría a ser también agregarle el border a este botón en flat appearance. En border tamaño está bien de 1 píxel y el border del color va a ser black. Ahora no se demuestra, pero ya cuando vamos a cambiarle ahí vamos a ver el detalle. Entonces el primer botón voy a seleccionar, voy a cambiarle el nombre, va a ser btn guardar. El siguiente botón va a ser btn editar y el último botón va a ser btn eliminar. Ahora vuelvo a seleccionar el primer botón, voy a cambiarle la propiedad del texto, va a ser guardar. El siguiente botón también cambio la propiedad de su texto, va a ser editar. Y el último botón le voy a poner también el texto eliminar. Ya está. A cada uno le voy a asignar ahora un icono. ¿Sí? Vamos a ver si es que le ajusta un icono a ese tamaño primero. Por ejemplo, acá en la propiedad del primer botón, su propiedad icon char, le voy a poner que sea un save. Voy a buscar por aquí del guardado. Muy bien. El color del icono va a ser de color blanco en la propiedad icon color. Y en el tamaño le voy a decir que sea de 16. Sí, ahí se está ajustando. Pero acá le voy a cambiar ya la relación que tiene con el texto. Pero eso lo voy a dejar al final. Primero voy a asignarle el icono a cada uno. En el botón de editar voy a poner que sea el color del icon char que sea de blanco. Y el icono que tiene que mostrar va a ser
A ver, déjenme buscar por acá. Si es que hay un edit. Edit, ahí está, edit. Muy bien. Y también en el tamaño de este icono le voy a hacer 16 píxeles. El último botón, que es el botón de eliminar, también voy a decirle que el icon color sea de color blanco. El icon char, el icono que va a mostrar va a ser de un icono de basura, trash, que viene a ser en inglés basurero. A ver, por aquí, TR, necesito buscar un TR, y acá está, un trash, pero voy a darle esta opción de trash alt. Muy bien. En el tamaño del icono también voy a hacer que sea 16 píxeles. Muy bien, ya tengo ahí asignado a cada uno de ellos el correspondiente color. Al primero le voy a cambiar el color del botón, ya no va a ser negro, sino le voy a dar una apariencia de verde. Nos vamos a la pestaña de web y voy a buscar uno que le acomode mejor. Tengo acá un forest green. A ver, por aquí debe estar. Tiene que haber uno que nos asemeje a lo que deseamos buscar. Ahí está, forest green. Ya está. Al siguiente le voy a también cambiar el color de fondo con la propiedad Back Color, pestaña web, y este va a ser Royal Blue. Royal Blue. Muy bien. Y el último le vamos también a cambiar el color de fondo, y este de acá le voy a poner un tono rojizo, el Fire Brick, de esta forma. Entonces ahora selecciono los tres nuevamente y voy a decirle que el icono se pueda alinear hacia la izquierda, o simplemente nos vamos a la propiedad de Text Align, ¿sí? Que sea, ya no va a ser en el medio centrado, sino en el medio hacia la derecha. Y en tema de la apariencia del texto con la imagen, voy a decir que la imagen se muestre antes del texto. Y ahí está, de esta forma. Y ahí ya lo tenemos. Para cada uno se muestra de la siguiente manera: guardar, editar, eliminar. Muy bien. Entonces, como ya hemos terminado la parte del diseño, voy a seleccionar cada uno de estos controles. Y voy a subirlos un poco más hacia arriba. Ahí. Y acá el título voy a poner un label. Voy a copiar este label de acá y lo voy a pegar aquí a la parte superior. Que diga detalle del usuario, ¿no? Detalle usuario. Aquí le voy a dar un color de... No, bueno, vamos a aumentar el tamaño de este label, que sea de 10. O le podemos ponerle algo que incluso de 15, yo creo yo. Sí, de 15. Y ahí está, detalle de usuario, número de documento, nombre completo, correo, contraseña, confirmar rol, y ahí está. Y ahora vamos a ejecutar el proyecto. Vamos a ver cómo está quedando el diseño. Si le doy acá en usuario, se muestra el detalle del usuario, el número de documento, el nombre completo del usuario, el correo, y de esta forma, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos un preview de cómo está quedando. Quizás voy a ponerle un poco más hacia abajo, ¿sí? Para que pueda respetar ese espacio del menú. Voy a seleccionar nuevamente todos estos controles. Selecciono cada uno de ellos. Estoy manteniendo apretada la tecla Shift. Y voy a seleccionar cada uno de estos controles. Muy bien, ahora lo voy a poner un poco hacia abajo para que pueda respetar el border. Y ya está. Que yo creo que ahí estaría bien. Entonces a este label voy a ver si es que puedo ponerle un border específico. El estilo del borde que sea fixed single. Y de esta forma ahora vamos a ejecutar nuevamente para ver si es que ya nos ha añadido un border. Le damos usuario y ahí está. Ya tenemos un border que nos separa entre el menú y el formulario. Como pueden ver ahí tenemos un border.
Y ahí está, ¿no? Detalle usuario, nombre completo, correo, contraseña, confirmar contraseña y el rol que vamos a seleccionar de esta forma y el usuario. Y acá vamos a dar el botón guardar, editar, eliminar. A la parte de la derecha vamos a agregar ya el Data Grid View, este control que nos va a permitir listar todos los usuarios que vamos a tener en nuestra base de datos. Entonces voy a cerrar. Este label lo voy a acomodar un poco más aquí. Muy bien. Y mi formulario lo voy a aumentar un poco el tamaño. Ahora quiero irme a formulario de diseño porque veo que ya. Luego vamos a ajustar un tamaño exacto para todos los formularios, ¿sí? Una vez que hemos terminado el diseño de todos los formularios, vamos a darle un ancho fijo a este formulario para que pueda mostrar de forma correcta cada uno de ellos. Acá voy a hacer posiblemente que esté en el centro la información de este label. Muy bien. Y acá ahora voy a irme a la pestaña de datos. Y acá voy a ponerle Data Grid View. Acá selecciono este elemento, el Data Grid View, y lo voy a arrastrar aquí a la parte derecha del formulario. Y voy a ajustarle, no sé, algo por que tome de acá algo así, esta altura y este ancho. Y voy a agregarle un label. Voy a copiar este label que tengo acá en la parte superior. Y voy a pegar aquí. Muy bien. A este label le voy a cambiar la propiedad AutoSize. Y le voy a decir que sea en false. Cosa que me va a permitir desplegar así de esta forma. Muy bien. Y este número de documento le voy a cambiar el texto. Le voy a decir que sea lista de usuarios. Lista de usuarios. Muy bien. Voy a ver si es que puedo cambiar el tema del centro hacia la izquierda. Ahí está. Y voy a aumentarle un fondo. No, disculpen. El tamaño de la fuente. Que no sea de 8, sino que sea de 15. De esa forma. Lista de usuarios. Voy a darle acá un poco así. Lista de usuarios. Muy bien. Ahora, a este Data Grid View vamos a añadirle las columnas correspondientes para que pueda mostrar la información que viene de la base de datos. Le voy a dar acá. Acá tiene un pequeño, ¿cómo decir? Un pequeño botón de una flecha. Ahí presionamos y le damos en agregar columnas. Entonces la primera columna que necesitamos es que sea el nombre de esta columna. Le voy a poner ID usuario. Y el texto que va a mostrar también es ID usuario. El tipo de la columna le dejamos que sea en textbox column, que sea visible, ¿sí? Y le damos en agregar. Vamos a agregar otra siguiente columna que sea documento, pero acá voy a poner, sí, está bien, documento. Pero en el texto que va a mostrar en el encabezado va a ser número documento, y le damos en agregar. Ahí como ven en la parte de atrás estamos viendo ya visualizado ya las columnas que estamos agregando. La otra columna que vamos a agregar va a ser correo. Voy a copiar también y voy a pegar. Siempre estamos seleccionando acá el tipo de textbox column. El tipo de la columna que va a ser agregado también visible, le vamos a agregar aquí. Luego acá va a ser clave. No, la contraseña sí la vamos a poner, pero esto no va a ser visible. Luego vamos a acomodar qué campos van a ser visibles y cuáles no. También agregar. Y acá me faltó el nombre completo del usuario. Lo omití por completo, nombre completo. Y en el texto del encabezado voy a darle una separación, agregar. Luego vamos a también ordenar cuál columna debe ir primero y cuál no. Ya hemos agregado correo. La siguiente viene a ser el ID role. Esta columna es obvio que no va a estar visible, pero ahí lo voy a agregar. Y vamos a hacer también una columna que sea role para mostrar el texto del rol que le pertenece al usuario. Le voy a agregar.
y una columna que esté también para el estado del usuario, estado, y también voy a poner en el encabezado que sea estado. Acá vamos a decirle que simplemente sea del tipo, sí, textbox column, y le damos en agregar. Y vamos ahora a cerrar esta ventana. Vamos a arrastrar un poco más este data grid view de esta forma. Muy bien, ahora vamos a volver a seleccionar esas opciones donde aparecen las columnas y le vamos a decir acá en editar columnas. Entonces, la columna de ID usuario le vamos a decir que no sea visible. ¿Dónde está? En diseño o en la parte de aquí. Read only. Datos de la información de columna tipo, frozen, al parecer aquí está, visible, y le vamos a dar en false. Número de documentos sí va a ser visible, correo sí, clave no va a estar visible, le voy a poner como false. Nombre completo va a estar en la parte superior, después del número de documento y antes del correo. Esta columna de ID role va a ser también, no va a estar visible para el usuario. Role sí va a estar. El estado también. El estado sí, lo dejamos ahí, que sea visible. Pero voy a agregarle una nueva columna que diga estado valor. Voy a agregar una nueva columna. Estado valor. O incluso lo podemos dejar. Vamos a ver cómo nos acomoda mejor el tema de guardar el estado del valor, porque va a ser un true o false, ¿sí? El estado va a ser activo o no activo, pero los valores que van a ser ahí es true o false internamente. Voy a agregar esa columna a ver que nos pueda ayudar. Estado valor, y acá le voy a decir que sea en visible, va a ser falso, va a estar oculto. Y también voy a agregar una columna, pero va a ser el tipo button, el cual vamos a seleccionar un usuario de esa lista y le voy a llamar btn seleccionar. El encabezado de esta columna va a estar vacío, va a ser visible, le voy a dar en agregar. Cerramos. Esta última columna que hemos agregado la voy a poner en el top y le vamos a dar en aceptar. Muy bien, ahí ya tenemos las columnas únicas visibles para el usuario. A esta columna del botón voy a proceder a ajustarle quizás el ancho de las columnas. Nuevamente vamos al editor de columnas y acá voy a seleccionar la primera columna y le voy a decir que tenga un ancho con la propiedad width de, no sé, de 50. Le vamos a dar en aceptar. Yo creo que sí es aceptable, incluso podemos cambiarle. Voy a editar columnas y le voy a dar una propiedad de 30. Muy bien. El número de documento del cliente le vamos a decir que sea de 150. El nombre completo del cliente, un ancho de 180. El correo también va a ser de 150. La clave no se muestra. El rol le voy a decir que sea, está bien, de 100. El estado también está de 100 y el estado valor es una columna oculta y le damos en aceptar. Muy bien, entonces de esa forma se está ajustando nuestras columnas. El botón aquí está, el que nos va a permitir seleccionar un usuario y el cual, si al momento de seleccionar, nos va a pintar a cada una de estas cajas de texto. Acá voy a agregar una última caja de texto. Voy a ir a todos los formularios, textbox, muy bien. Acá lo voy a dejar así al aire. Esta caja de texto nos va a permitir almacenar el valor del ID del usuario. Si nosotros seleccionamos un usuario, muy bien, va a pintar los datos, su nombre, su documento, su correo, su contraseña. Y si le vamos a dar en editar, guardar los cambios, ¿sí?
necesitamos decirle a qué usuario hemos seleccionado para que pueda guardar esos cambios. Entonces acá tiene que estar pintado oculto el ID de este usuario cuando nosotros seleccionamos el usuario que queremos de la lista. Entonces a este textbox le voy a decir que sea un txt_id en la propiedad name y voy a decir que no esté visible en la propiedad de false. Muy bien, entonces ahí voy a ejecutar cómo está quedando el diseño por ahora. Me voy a la parte de usuarios y de esta forma ya tenemos nuestro formulario. Hay que ajustar el tema del ancho ahí. Yo creo que ahí estaría bien, ¿no? Datos del usuario. Si nosotros seleccionamos el usuario de esta lista, debería pintarse acá los datos. Ven que acá ese textbox desapareció porque le puse la propiedad de false, no está visible. Al igual que las columnas, que solamente muestran las que yo he decidido que sean las que estén primeras. Voy a cerrar y voy a agregarle un diseño último a este Data Grid View para que nos acomode un estilo mejor. Lo primero es, voy a decirle que no permita agregar columnas, filas a este Data Grid View. Nos vamos a la propiedad de permitir al usuario agregar columnas, allow user to add rows, y le voy a decir que sea falso. Lo siguiente es el tipo del seleccionado. No quiero que sea multiselect, quiero que solamente seleccione uno. Y vamos a la propiedad multiselect y le voy a decir que sea false. Y también yo quiero que sea únicamente de lectura este formulario, que no esté modificando o editando algún valor. Le voy a decir que read only sea true. Aparte voy a decir que tiene que tener un padding la cabecera de la columna de la tabla. Y voy a ir a la propiedad de column header default cell style. Aquí, ¿no? Voy a darle acá un clic a estos tres puntos. Y me voy a ir acá a la sección de fuente y le voy a decir que acá en el tamaño le voy a cambiar a 9, ¿sí? Como va a ser la cabecera, al menos que tenga un ancho, una fuente distinta. Y voy a ir acá también a la sección de padding, al último que es diseño, y le voy a agregar uno que sea de 2 de padding para todos. Si yo le pongo acá en la sección de all a 2, se cambian automáticamente todos. ¿Está bien? Y le voy a dar finalmente aquí en aceptar. Ahora también voy a cambiar, así como cambié el estilo de la cabecera, también voy a cambiar el estilo de las filas. En vez de column headers, voy a ir a row default. Lo tenemos por aquí, esta propiedad. Row default cell style. Vamos a definir el estilo predefinido de las filas y voy a irme a la sección de select back color y select fore color. ¿Sí? Cuando seleccionen va a cambiar un color distinto, como indica acá en el preview. Cuando esté seleccionada va a estar así, con ese color de fondo. Y las letras se van a pintar de color blanco, pero yo no quiero eso. Yo quiero que el color de fondo también sea blanco y que el color de las letras sea oscuro, color negro. Cosa que ya no quede marcado cuando hemos seleccionado un elemento de este Data Grid View. Y le voy a dar aquí en aceptar. Y por último voy a irme a Row Template porque quiero decirle que el alto de las columnas tengan al menos de 28. Muy bien, y le voy a dar acá en guardar todos los cambios. Voy a ir a la parte de diseño, voy a aumentar un poco el ancho de este formulario, voy a dar acá en iniciar y voy a ir acá, seleccionamos usuario y ahí está, al menos se ajusta de esta forma. Creo que ahí estará bien para definir el ancho del formulario a todos. Ahí está, como ven, acá está nuestro Data Grid View con los datos correspondientes y acá no están nuestros combos. Ahora, si nosotros le damos en guardar, la información que esté pintada aquí debería pintarse acá en nuestro Data Grid View.
¿sí? Seleccionando el rol, seleccionando el estado. Y voy a cerrar esto de aquí. Y lo primero que vamos a hacer acá es alimentar este detalle de usuario. En este combo de rol voy a hacer que se muestren todos los roles y en el estado que se muestren todos los estados que debería mostrar. Voy a guardar todos los cambios, voy a ir al código del formulario. Muy bien, ahí me cargo la parte del evento load cuando carga el formulario. Y acá voy a proceder a escribir el código para que pueda alimentar los valores en rol y en estado. Entonces, primero voy a alimentar el estado para tomarlo como ejemplo, este combo de estado. Los combo box generalmente reciben ítems, ¿sí? Ítems que tienen que ser rellenados para mostrar en el desplegable. Ahora, esos ítems nosotros lo podemos también modificar según nosotros como lo deseamos. Entonces yo voy a decir que sea ítems de clases para que sea un mejor manejo de acceso a estos ítems que va a tener el combo box. Muy bien, entonces para esto yo voy a irme a la capa de presentación, voy a agregar una carpeta que se llame utilidades. Muy bien, a esta carpeta utilidades voy a agregar una nueva clase. Y esta clase le voy a llamar opciones combo. O opción combo, nada más así. Opción combo. Muy bien. A esta clase opción combo le voy a llamar, le voy a hacer pública y le voy a decir que tenga dos valores. Como es, sabemos que el combo tiene dos datos, ¿no? Uno que es un dato oculto y otro es un dato que muestra al usuario. Digamos que en el desplegable ahora lo que vamos a hacer es que se muestre no activo y activo. Pero en la parte interna va a ser true o false. Entonces eso de ahí vamos a programar. Vamos a agregar a esta opción combo, a esta clase. Vamos a agregar dos propiedades. El primero le voy a decir que sea string y que sea el texto. Y al siguiente voy a decir que sea un tipo objeto. Voy a guardar. ¿Y por qué objeto? Porque yo puedo decir que el valor sea un booleano, un entero, quizás también un texto. Así que si declaramos del tipo objeto, esta propiedad va a tomar lo que se le almacene. Entonces acá le voy a poner valor. Entonces ahí está, el combo va a tener un dato de texto que va a ser mostrado y un dato de valor que va a ser interno. Vamos a cerrar. Muy bien. Entonces lo que voy a proceder ahora es añadir opciones a este combo box de estado, que va a ser activo y no activo. Ahora voy a hacer acá en el evento de load, cuando cargue el formulario, un llamado a mi combo box cbo estado punto items punto add, y acá lo que voy a hacer es agregar esa clase opción combo que hemos agregado, opción es primero con la O mayúscula, opción combo. Acá no nos aparece porque no estamos haciendo una referencia a esa carpeta que hemos añadido, así que lo que voy a hacer es añadir esa referencia using capa presentación punto la carpeta de utilidades. Muy bien, entonces como ven, ahora sí ya nos reconoce nuestra clase opción combo. Entonces acá lo que voy a hacer es ya configurar los valores que va a tener mi clase opción combo. Acá le voy a decir que para el valor que sea, le voy a decir que sea 1, true o false. 1 viene a ser representado como un true y 0 viene a ser representado como un false. Y en la propiedad de texto va a ser mostrado activo. Voy a copiar y acá le voy a poner 0 y le voy a poner no activo. Entonces de esta forma ya estoy rellenando en mi combo box los dos ítems que va a tener
y que va a tener que mostrar en mi combo estado. Le voy a dar acá en iniciar, voy a la parte de usuarios, voy a desplegar. Bueno, acá veo que me está mostrando los dos ítems, pero no hemos configurado lo que realmente va a mostrar. Como ven, acá ya nos lista. Acá en el primero no, en estado sí. Vamos a configurar para que definamos qué es lo que tiene que mostrar y qué es lo que no tiene que mostrar, que sea un valor interno. cbo estado.displayMember. Le voy a decir qué es lo que tienes que mostrar. Tú tienes que mostrar el dato que tiene el nombre de texto, y lo que no tienes que mostrar y lo vas a manejar como valor interno, que es el value member, va a ser aquel dato que tenga el valor, bueno, que tenga el nombre de valor. Y le voy a decir acá también, para que nos ayude, que siempre vas a estar seleccionando el primero con el select index es igual a 0. Ahora sí vamos a ejecutar. Me voy a la parte de usuario y como ven acá mi combo box ya me lista activo, no activo. Cada uno activo viene a ser 1 y no activo viene a ser 0, tal y como lo programamos acá, no activo y activo. Y así también vamos a hacer ahora para el desplegable de rol. Pero nuestro desplegable de rol nosotros necesitamos alimentarlo desde nuestra base de datos. ¿Sí? Acá están estos dos. Vamos a hacer que podamos llamar. Recordemos que tenemos nuestra clase aquí. Hemos agregado anteriormente cd permiso cd usuario y en negocio cn permiso cn usuario. Lo que vamos a hacer es también hacer un llamado para nuestra tabla de rol. Voy a agregar una nueva clase y a esta clase le voy a llamar cn rol en minúscula. Muy bien. Me confundí, el nombre no es cn, es cd. Voy a decirle cambiar nombre y le voy a decir que sea cd. Nos dice que va a alterar todas las referencias, le voy a dar en sí, muy bien. Acá en C de permiso estaba en mayúscula, lo voy a cambiar a minúscula para mantener el estándar. Voy a decir permiso. Si nosotros le damos en aceptar, va a cambiar todas las referencias que hemos utilizado a esta clase. Le digo que sí, que proceda con el cambio. Entonces vamos a empezar acá ya con nuestra clase cdRol, que va a hacer las peticiones a nuestra tabla rol de la base de datos. Primero voy a empezar a decirle que esta clase va a ser de tipo pública. Y acá lo que voy a hacer es copiar y pegar lo que tengo en mi clase de permiso. Todo este método que tenemos de acá de listar, ya que ya la estructura es similar, así que nos ahorramos tiempo ahí. Entonces, acá nos va a pedir añadir las referencias correspondientes. También voy a ir a mi clase de permiso, voy a copiar las referencias que necesito y voy a pegarlas acá en la clase de cdRol. Muy bien, entonces ahora estoy en la clase de cdRol. Voy a decir que en vez de listar permisos va a ser listar rol. Ya no va a recibir un ID usuario, acá simplemente va a ser así. Acá voy a cambiar esta lista que yo estoy creando acá. Acá va a ser la conexión, está muy bien. En vez de todo esto de aquí, va a ser simplemente un select a mi tabla rol. Voy a borrar esto de acá. Y en vez de que sea permiso, voy a decirle que sea select from a mi tabla rol. El nombre de la columna de rol donde lleva la descripción tiene el mismo nombre, descripción. Muy bien, eso de acá lo voy a poner así, descripción. Muy bien. Acá estamos ya ejecutando esta acción con el scollect command. Bueno, estamos diciéndole qué acción va a ejecutar al scollect command. Es del tipo texto. Acá ya va a iniciar a abrir la conexión. Va a proceder a la lectura de la ejecución. Y acá va a proceder a leer toda la lista que nos está mostrando la ejecución de este select. Acá en nuestra lista vamos a rellenar que sea rol en vez de la clase permiso. Y simplemente aquí vamos a cambiar esto de acá, que va a ser id rol es igual
a lo que va a leer en respuesta de nuestro select role, ¿no? Que la primera columna se llama id role, así que esa es la que va a dar lectura, y la siguiente columna es descripción. Voy a copiar lo que tengo aquí abajo y voy a pegar acá. Descripción tiene el mismo nombre de la columna, así que simplemente copio y pego y ya está. Y con eso ya estamos leyendo ya el select desde aquí, ¿no? Select role. Acá nos está mostrando un error, es porque estamos retornando también permiso. Acá va a ser cambiado por role de esta forma. Y voy a borrar los espacios para tener de esta forma ordenado. Muy bien, pues acá estamos haciendo el select role y estamos devolviendo la lista. Ahora vamos a ir a la capa de negocio, vamos a crear también una nueva clase, agregar clase. Acá sí va a ser cn role. Le voy a hacer pública a esta clase. Y voy a agregarle el método correspondiente. Voy a irme a la clase de cn permiso, voy a copiar todo lo que tengo aquí. Y voy a pegar aquí, en vez de cn permiso, acá me va a pedir las referencias necesarias. Voy a ir a cn permiso, voy a copiar las referencias que necesito y voy a pegar acá. cd role, capa datos y la capa de entidad son las dos referencias que necesito en la clase cn role. Entonces, en vez de ser una instancia a la clase cd permiso, va a ser cd, disculpen, cd role. Voy a copiar esto aquí, lo voy a pegar acá también. Muy bien, obj permiso no va a ser, simplemente acá va a ser obj cd role. Esto de aquí voy a copiar y voy a pegar acá abajo, ya que le está llamando, y que sea al método de listar. Listar no lleva ningún parámetro. Y acá la lista que va a retornar también va a ser tipo role. Este parámetro de entrada le quito y ya está. Entonces dentro de la clase cnRole de la capa de negocio ya estamos devolviendo un método listar. Este método listar está llamando a listarte de nuestra capa role, cd-role. Entonces ahora lo que vamos a hacer es llamar este método de la capa de negocio cdListar, que le corresponde al role. Vamos a hacer el llamado desde nuestra capa de presentación al formulario de usuarios. Vamos a volver aquí al formulario de usuarios, vamos a entrar a su código. Muy bien. Entonces acá voy a hacer las referencias a las capas que necesito. Va a ser using capa entidad y using capa de negocio. Ya está. Y lo que voy a hacer acá es obtener la lista de los roles, list de la clase role. Entonces voy a poner acá lista role es igual a acá vamos a hacer al new cn role, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto listar. Entonces acá ya estoy obteniendo la lista. Ahora lo que voy a hacer es recorrer esta lista con el for each. Y recorremos que el for each es un recorrido automático, ¿no? Va a leer todos los ítems que tengamos dentro de una lista. Entonces para cada, que es el for each, para cada clase role, ítem, lo voy a poner así, dentro de mi lista role, vas a interactuar aquí. Entonces voy a copiar lo que tengo aquí arriba, solamente es una línea, y en vez de cbo estado voy a decir cbo role. Entonces mi combo de cbo role vas a guardar, ¿qué vas a almacenar en opción combo? ¿Qué valor? Item.id role. Este ítem es el que estoy declarando aquí arriba. ¿Sí? Este ítem está conteniendo cada clase role que está dentro de esta lista. Entonces el primero va a rellenar, el segundo también va a rellenar de esa forma. Y en el texto va a ser, en vez que sea no activo, va a ser item.descripción. Está, de esa forma. Y al final no voy a olvidarme de esto acá porque necesito decirle cuál es el que va a mostrar, cuál es el que va a ocultar y cuál tiene que mostrar por definido, que es el índice 0. Voy a copiar el rol y los voy a pegar a todos
los de abajo. Muy bien, de esta forma ya estamos listando los roles en el combo box. Voy a darle iniciar y para ver la ejecución de cómo realmente está mostrando en el formulario. Voy a ir acá al menú de usuario y como ven mi combo de rol ya está mostrando administrador y empleado, los dos roles que nosotros tenemos aquí en nuestra base de datos. Hago un select from a role y ahí está administrador y empleado, y de esa forma ya está mostrando los dos que necesitamos para proceder a guardar nuestros usuarios: nombre de documento, nombre completo, correo, contraseña, confirmar contraseña, ya cada administrador y activo. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es voy a cambiar algunas propiedades en el diseño acá del formulario. A este txt id que le puse voy a decirle que siempre sea 0. En la propiedad de texto voy a decir que sea 0. Muy bien. Y voy a cambiarle el visible a true por ahora para nuestras pruebas, ¿sí? Para verificar si realmente estamos obteniendo el ID correcto y correspondiente al usuario que estamos seleccionando. A ver, a los campos de confirmar contraseña y contraseña le voy a decir que tengan el texto del enmascarado de la contraseña. En la propiedad password chart le voy a decir que sea un asterisco el que se muestre. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es proceder a guardar bueno, al menos mostrar en nuestro data grid view que tenemos a la parte derecha todos los ítems que vamos a estar registrando, o sea, todos los datos del usuario que vamos a estar guardando. Cada vez que le damos en el botón guardar, necesita ahí de esa forma mostrarse en nuestro data grid view. Entonces para ello lo que vamos a hacer es dirigirnos al evento del botón guardar. En el evento clic le voy a dar acá doble clic al botón y automáticamente estamos entrando acá al evento clic. Lo que voy a hacer es que cada vez que le dé acá, pues va ya a mostrar los datos de cada respectivo text box, cada valor que tenga ahí, pasarlos ya al data grid view. Entonces vamos a recordar el orden que tenemos nuestro data grid view en editar columnas. Primero es un botón, luego es un ID usuario, número de documento, nombre completo, correo, clave, ID rol, el estado y el estado de valor. Este estado de valor lo voy a mover aquí en la parte superior, ¿sí? Y le voy a dar en aceptar. Muy bien. Entonces en ese mismo orden nosotros vamos a almacenar los valores. Una sencilla forma de hacer esto podría ser simplemente a decir a nuestro data grid view que tome los valores de una forma de objeto. Pero antes de ello voy a decir al formulario de usuarios que voy a cambiarle el nombre. La propiedad va a ser dgv de data grid view, las iniciales data. Ese va a ser el nombre de este data grid view, dgv data. Así lo voy a llamar. Y voy a decir que mi dgv data .rows.add, eso nos va a permitir agregar una nueva fila a nuestro data grid view. Y a continuación ya tengo que pasarle todo lo que le corresponde. Lo primero es decirle que va a ser un nuevo objeto. Y para ello le voy a decir de esta forma: new object, cerramos y abrimos y cerramos corchetes, y ahora abrimos y cerramos llaves. Entonces el primer campo que tenemos en nuestro data grid view es un button, así que le voy a decir que sea vacío, ¿sí? No le voy a pasar ningún valor. En el ID usuario, que es el siguiente campo, le voy a decir txtid.text, que va a tomar esta columna de data grid view, va a tomar el valor que esté en esa caja de texto. El siguiente viene a ser el número de documento, txtdocumento.text. Entonces le estoy diciendo en esa especial columna de número de documento que muestre el valor que tengo en mi caja de texto que es llamado txtdocumento.
El siguiente viene a ser el campo de nombre completo, así que voy a decir txt nombre completo punto text. Muy bien. Entonces el siguiente viene a ser correo, la siguiente columna, así que txt correo punto text. Y el siguiente viene a ser la clave, txt clave punto text. Y el siguiente viene a ser el id role. Lo que vamos a hacer aquí es, como este id role es la llave, es 1 o 0, ¿sí? Porque acá tenemos el id role, no, bueno, no es 1 y 0, sino 1 para el rol de empleado y 2 para el rol de... No, le estoy diciendo al revés. 1 es el rol de administrador y 2 es el rol de empleado. Así que es 1 y 2 los valores que van a tener este combo box, el que está mostrando en nuestro formulario. Así lo que voy a decir es que de mi cbo rol vamos a obtener el ítem que ha sido seleccionado. Por eso es select item. Muy bien, pero este ítem que hemos sido seleccionado es del tipo opción combo, ¿sí? Todos los ítems que estamos rellenando de nuestros combos son de este tipo de clase opción combo. Lo que voy a decir acá es que lo castee, ¿no? Que lo convierta en un CBO, disculpen, en una opción combo. Entonces, con esto ya estamos diciendo que lo convierta al ítem seleccionado. Y voy a cerrar nuevamente paréntesis y le voy a decir que como ya está convertido, entonces ahora sí ya puedo acceder a las propiedades valor, como ven acá. Pero este valor es un tipo objeto, ¿sí? Object dice ahí. Lo que voy a decir es parsearlo a esto al tipo de numérico. O incluso no es necesario acá porque ya estamos almacenando de tipo texto todos, como ven ahí. Voy a decir que sea .toString. Muy bien. Con eso ya hemos terminado de rellenar en la columna de id role. Ahora nos pide también el siguiente, que es el texto del rol que hemos seleccionado. Voy a copiar lo mismo, pero en vez de valor vamos a decir que sea texto. Entonces ahí sí estamos obteniendo el texto del ítem seleccionado de nuestro combo. El siguiente viene a ser el estado, pero en esta oportunidad es el estado valor, porque hemos cambiado el orden. Así que lo mismo que tenemos aquí arriba, voy a copiar y voy a pegar aquí. En vez de cbo role va a ser cbo estado. El valor, sí, ese es el que quiero que pinte ahí. Y que lo convierta en un texto. Y lo mismo voy a copiar para el siguiente campo, que es el texto del estado que nosotros debemos mostrar. En vez de cbo role va a ser cbo estado. Seleccionamos, obtenemos el ítem seleccionado, lo convertimos en un combo option combo, que es esa clase, y vamos a acceder a su atributo texto y lo estamos convirtiendo en una cadena de texto, que es toString. Muy bien, entonces ahora vamos a ejecutar el proyecto para ver si es que hay un error ahí que tuvimos al momento de agregar ese código. Le vamos a dar acá usuarios, voy a agregar el número de documento, no sé, que sea 5656, nombre completo, usuario prueba, correo usuario @gmail.com. La contraseña le voy a decir que sea 345, confirmar contraseña también 345. El rol va a ser administrador y va a estar en activo, le voy a dar en guardar. Y como ven ahí en la parte de derecha, mi Data Grid View ya obtuvo esos valores: número de documento, nombre completo, correo, el rol y el estado que es activo. Voy a agregar un nuevo usuario. Va a ser ahora 787878, usuario prueba número 2. Acá solamente lo dice @gmail, la contraseña lo dejo lo mismo y le voy a decir como empleado. Esta vez rol empleado y estado no activo. Le voy a dar en guardar. Y como ven ya se nos agregó ahí en la parte derecha el número de documento, nombre del completo, correo, el rol que es empleado y el estado que es no activo. Entonces estos botones lo que vamos a hacer es que ahora cuando seleccionemos sea el que pinte acá.
Pero vemos acá también que tenemos un problema aquí, que no se borra, ¿no? Cada vez que le damos en guardar, se agregan, pero no se están borrando acá los campos de texto. Y ahí tenemos toda nuestra lista. Si nosotros le damos siguiendo en guardar, guardar, ahí están, todos se están guardando ahí. Pero necesitamos que al menos se limpie las cajas de texto aquí. Entonces para ello voy a agregar un método de tipo private void y le voy a llamar limpiar. Este método de limpiar se va a encargar, como su nombre indica, limpiar todos los controles que tengamos. Mi txtid.text va a ser igual a 0. El txt documento también .text igual a vacío. El siguiente es txt nombre completo.text es igual a vacío. Voy a ver quién me siguen. Correo, contraseña y clave, ¿no? Correo, txt, correo.text es igual a texto vacío. El siguiente es txt clave.text es igual a vacío. Txt confirmar clave.text es igual a vacío. Y los dos últimos vienen a ser ya el rol y el estado. Entonces voy a decir cbo rol.selectIndex para que seleccione el primero, ¿no? Si selecciona el número 2, entonces que lo restablezca y que muestre por default el primero. De igual forma el cbo de estado.selected, acá me faltó, .selectedIndex es igual a 0. Muy bien, entonces de esa forma ya estamos limpiando. Este método de limpiar le voy a hacer que ponga acá al momento después de almacenar los datos del usuario en el Data Grid View, voy a hacer que limpie. Ahora vamos a probar esta opción. Usuario. Número de documento voy a poner 1, 2 y 3. Nombre completo test. Correo test@gmail.com. Contraseña 345. Contraseña, bueno, no me está validando ahora. Le voy a decir empleado y no activo. Como ven, estos son los valores de los datos del usuario y le voy a decir en guardar. Inmediatamente ya nos limpia todos los campos de texto y como vieron acá nosotros habíamos seleccionado empleado y lo dejó en administrador. Hemos seleccionado acá no activo y lo cambió a activo, ¿no? Ya lo cambió al primero de la lista de nuestro combo. Lo que voy a hacer acá es ahora agregar unos campos acá antes de la lista para que puedan hacer uso del filtrado de nuestra data o la información que tengamos aquí en nuestro Data Grid View. Entonces voy a volver a la parte del diseño, voy a terminar la ejecución del programa y voy a ir acá al diseño. Muy bien, esto de aquí lo voy a poner un poco más hacia abajo y a este voy a poner un poco que se ajuste al ancho y un poco voy a ajustar el ancho y la altura. Y acá voy a poner los combos o los controles de filtrado de esta información. Para ello voy a hacer arrastrar un label. Pero bueno, acá ya me ha quedado con ese diseño, así que lo que voy a hacer es eliminar ese label y voy a copiar un label que tengo acá. Control V, Control C y Control V. Muy bien, a este le voy a cambiar la propiedad del texto, le voy a decir buscar por. Muy bien, y acá voy a copiar este combo box que tengo acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar y voy a ponerlo aquí a este lado. Esto voy a mover hacia la izquierda, esto también de igual forma que lo acompañe. Y este combo le voy a cambiar la propiedad del nombre, lo voy a llamar cbo búsqueda. Y voy a copiar una caja de texto que tengo acá ya al lado. Y también voy a cambiarle la propiedad del nombre, le voy a txt búsqueda.
Y voy a agregarle ahora dos botones. También de tipo icon button, pero voy a copiar los que tengo acá, ¿sí? Para evitarnos ya las configuraciones de los botones. Copiar y pegar. Voy a cambiarles el ancho de esta forma y los voy a dejar aquí. El botón editar lo voy a poner acá al costado. Creo que voy a poner un poco más el ancho, voy a reducirlo un poco más. Muy bien. Y voy a quitarles el texto, que sea vacío. El primer botón le voy a quitar el texto y del segundo botón también voy a quitarle el texto de esta forma. Este de aquí, el icono parece que sea desviado, le voy a decir que sea acá centrado normal. El icono, a ver, creo que hay uno para alinear la imagen del icono que sea overlay, y también de esta acá que sea overlay. Voy a restablecer sus valores de la imagen, texto, imagen, relación, cosa que va a estar así. Entonces al primer, de acá a este texto, a este botón, le voy a cambiar su icono y va a ser algo como una lupa, ¿no? Que nos indique que está haciendo la búsqueda. Voy a buscar cuyo nombre sea algo de buscar en inglés. Y acá está, le voy a dejar como el share, ahí está la lupita. Y en el otro icono del otro botón voy a decirle que sea de una escoba. Creo que no hay una escoba acá que diga clear, pero creo que, a ver, podría ser el icono del bedroom. Está que bueno, ahí está como una escoba. Voy a aumentarle el tamaño a 18 porque no se puede ver. Ahí está, una lupa y una escoba. Esa escoba va a representar que estamos limpiando y la lupa que estamos haciendo la búsqueda. Pero voy a cambiarle el color de fondo. No va a ser así en blanco, verde y azul. Le voy a poner que el color de fondo en la propiedad del back color lo tengo por aquí arriba. Back color, ajá, aquí está. Le voy a decir que sea, a ver dónde está, color blanco. Muy bien, pero su color del icono no voy a decir que sea blanco, sino esta vez que sea oscuro. eh, no, no es en la propiedad for color, es en la propiedad icon color y lo voy a decir que sea oscuro. Ahí está. Muy bien, ahí están los dos botones con su respectivo icono, uno para empezar la búsqueda y el otro para limpiar la búsqueda. Estos dos de aquí los voy a arrastrar un poco hacia la derecha. Mi caja de texto voy a ampliarlo un poco más y lo voy a mover también un poco hacia la derecha. El combo box también y mi texto de buscar por también. De esta forma ya tenemos ya los campos correspondientes o el control correspondiente que nos va a permitir hacer el filtrado de nuestra información. Entonces primero voy a cambiarle, acá me estaba olvidando, el nombre de este botón. Voy a llamarle btn buscar y al siguiente voy a llamarle btn limpiar. Muy bien, lo que voy a hacer acá también es cambiarle, bueno, ya le cambié el nombre, pero voy a hacer ahora que este CBO búsqueda pueda almacenar las columnas de búsqueda, ¿no? Si es que va a ser una búsqueda por número de documento, por nombre de completo, por el correo, por el rol o por el estado. Y va a escribir acá la descripción que desea buscar por el filtro que ha seleccionado. Y cuando le den clic en el botón de la búsqueda, pues Data Grid View inmediatamente va a buscar el que desea aquí en la búsqueda. Ahora entonces me dirijo acá al código y acá también en el evento load del formulario voy a hacer que pueda pintarse en el combo. Para ello voy a utilizar otra vez al for each
y voy a decir que recorre cada una de las cabeceras de las columnas que tenga mi data grid view. Eso es data grid view, a ver, data grid view column, data grid view columns, columna, dentro mi dgvdata, que es así como hemos llamado nuestro data grid view, punto columns. Entonces estamos accediendo acá para cada columna que tiene mi data grid view columns. Entonces acá en este for each, en la iteración, vamos a proceder a realizar ya el código. Entonces vamos a validar acá si mi columna punto si es visible, entonces lo que quiero es que puedas almacenar en mi cbo búsqueda punto items punto add lo mismo que tengo arriba, ¿no? Voy a copiar y acá voy a pegar. Entonces lo que voy a decir ahí es que ya, muy bien, esta columna sí es visible, entonces quiero que esté almacenado en mi combo box de cbo búsqueda. Entonces como valor va a ser la columna punto nombre y en el texto va a ser columna punto el header text, la cabecera. Muy bien, entonces ahora voy a darle iniciar y vamos a ver qué sucede. Ya, me estoy olvidando. Acá estoy diciéndole los valores que va a tomar, pero los valores que va a mostrar y manejar como información interna no le estoy poniendo. Entonces, cbo búsqueda voy a reemplazar acá en todo este cbo rol de esta forma y ya está. Y ahora sí voy a ejecutar. Parte de usuarios me voy y como ven acá ya, número de documento, nombre de completo, correo, rol y estado. Y acá veo que hay un texto vacío y este de aquí creo que me está tomando el valor de esta columna. Entonces le vamos a decir que omita la columna donde está mostrando el botón. Le voy a decir si es que es igual a true y de igual forma si el nombre de la columna es diferente a el nombre de la columna, le había puesto creo seleccionar. Solamente para confirmar vamos a ir acá a editar columnas. El nombre de la columna se llama btn seleccionar. Sí, voy a copiar esto de igual forma para asegurarnos y le voy a decir que omita esa columna. Sí, está bien. Va a omitir ahora esa columna y le voy a decir que seleccione siempre el primero. Ahora vamos a darle iniciar y usuarios, número de documento inicia el primero, nombre completo, correo, rol, estado. Entonces si pone nombre completo va a tener que escribir el nombre completo del usuario. Bueno, acá está con la característica del enmascarado y cuando le den buscar va a buscar acá en nuestra lista aquel usuario que tenga una similitud en su nombre de completo. Y si quiere limpiar, ya acá en el botón de limpiar. Entonces esto sería todo para este video. En el siguiente video ya vamos a ver ya el tema de las acciones de guardar, editar y eliminar correspondientes a esta interfaz del usuario. Nos vemos en el siguiente video.